Mi nombre es Raquel. Tengo 31 años, y lo primero que escuché al despertar de un coma de 3 semanas fue la voz de mi madrastra diciendo una palabra tan suavemente que casi se me escapó. Finalmente, no abrí los ojos. No sé exactamente por qué. Algún instinto que llegó antes de que mi mente consciente terminara de orientarse en la habitación, la luz, los sonidos del equipo hospitalario, la calidad específica del aire que solo pertenece a los lugares donde las personas se mantienen vivas por máquinas en lugar de por su propio impulso. Me quedé quieta. Mi madrastra se acercó más a la cama y luego dijo algo más, algo destinado a la persona a su lado, hablado con la voz que la gente usa cuando cree que nadie que importe está escuchando. He estado en esa habitación 1000 veces desde entonces en mi memoria. Todavía no estoy segura de qué parte de lo que escuché fue peor, lo que dijo ella o el hecho de que mi padre no le dijo que se callara. Ese fue el momento en que entendí que el accidente no había sido lo más peligroso que me había pasado ese mes. Bienvenidos de nuevo a las historias de venganza fría. Algunas traiciones se anuncian a gritos. Las que casi te destruyen llegan en silencio mientras estás acostada quieta y todos a tu alrededor creen que no puedes oírlos. Suscríbete antes de que sigamos y dime tu primer nombre y tu ciudad en los comentarios. Ahora, déjame llevarte de vuelta antes de la habitación del hospital. Necesito contarte quién soy y lo que tenía antes de contarte lo que intentaron quitarme. Mi nombre antes de ser Raquel Navarro era Raquel Vargas. Mi madre era Marta Vargas, que murió de un cáncer de ovario agresivo cuando yo tenía 14 años y que pasó los últimos 8 meses de su vida haciendo algo que no entendí hasta que fui lo suficientemente mayor para entenderlo, que fue asegurarse de que lo que había construido llegara a mí en lugar de a las personas que vendrían después de ella. Mi madre era una promotora inmobiliaria comercial, no a gran escala. No construía torres ni gestionaba carteras que requirieran respaldo institucional. Encontraba propiedades infravaloradas en mercados de tamaño medio. Las compraba en el momento adecuado, las renovaba con el cuidado de alguien que entendía que el carácter de un edificio era un activo tan real como su metraje cuadrado y las arrendaba a inquilinos que seleccionaba con el mismo cuidado. Hizo esto durante 18 años y era muy buena en ello. También era precisa. Guardaba registros de la manera en que los arquitectos guardan dibujos, con el entendimiento de que la exactitud no era burocracia sino protección, y que la protección era para las personas que vendrían después en lugar de para ella misma. Cuando murió, me dejó 3 propiedades comerciales en un fideicomiso estructurado de manera que no pudiera accederse a él hasta que cumpliera 25 años. Me dejó acciones en la pequeña empresa de promoción inmobiliaria que había fundado. Me dejó una cuenta separada que financiaría mi educación y gastos de vida hasta que el fideicomiso se activara. Y me dejó una carta que su abogado me entregó en mi 25 cumpleaños, entregada en un sobresellado con mi nombre en el exterior en su letra. La carta decía, entre otras cosas, que había pensado cuidadosamente sobre la estructura de lo que estaba dejando y que la había hecho tan protegida como sabía cómo hacerla. Dijo que no era ingenua sobre lo que el dinero hacía a las personas que no lo habían ganado y que creían tener derecho a él. Dijo que las protecciones que había construido no eran porque no confiara en mí, eran porque sí confiaba en mí, y quería asegurarse de que el fideicomiso fuera honrado por los sistemas a mi alrededor, incluso cuando las personas a mi alrededor no fueran dignas de confianza. Leí la carta en mi 25 cumpleaños, sentada en mi apartamento con el café enfriándose. Pensé en ello de nuevo en la habitación del hospital, acostada quieta con los ojos cerrados, escuchando la voz de mi madrastra. Mi madre había sabido algo que me había tomado 11 años aprender. El nombre de mi padre es Javier Navarro, ahora de 58 años. Se volvió a casar 4 años después de que mi madre muriera, cuando yo tenía 18 años y me iba a la universidad, lo que significaba que el momento parecía algo que había sido gestionado en lugar de coincidente. Había estado viendo a mi madrastra, Teresa, durante al menos un año antes de contármelo,
Lo que sé porque encontré una fotografía de los dos, fechada 8 meses antes de su primera cena en nuestra casa, archivada en una carpeta en su oficina, que yo había estado revisando por una razón completamente diferente. No dije nada sobre la fotografía. Tenía 17 años y ya había aprendido qué observaciones en mi hogar eran bienvenidas y cuáles cerraban habitaciones. Teresa se presentó como calidez misma cuando la conocí. Tenía 44 años entonces, atractiva de la manera pulida de alguien que había estado manteniendo una versión de sí misma para una audiencia desde sus 20 años y tenía la fluidez social de una persona que entendía inmediatamente que necesitaba una habitación de ella y lo proporcionaba sin aparentar intentarlo. Fue amable conmigo en cada cena a la que asistí ese año. Preguntó por mis estudios. Recordaba detalles de conversaciones anteriores. Expresó interés en el fondo inmobiliario de mi madre, con lo que parecía curiosidad genuina. Preguntó en 3 ocasiones separadas en mi último año de instituto sobre la estructura del fideicomiso que mi madre había dejado. Respondí de manera general porque aún no tenía el marco para entender por qué las preguntas llegaban en la secuencia en que llegaban. Mi madrina Pilar Ruiz había sido la amiga más cercana de mi madre desde sus 20 años y había sido nombrada mi madrina cuando nací y había asistido a cada evento significativo de mi vida con la presencia constante de alguien que toma el rol en serio en lugar de decorativamente. Tenía 62 años ahora, una abogada de sucesiones jubilada que había redactado parte del lenguaje protector en los documentos del fideicomiso de mi madre. Conoció a Teresa en la cena de graduación de mi instituto. Me llamó la mañana siguiente. Dijo, «Ten cuidado con sus preguntas». Dije, «Parece genuinamente interesada». Pilar dijo, «Lo está genuinamente interesada. Eso es exactamente lo que te digo, que tengas cuidado». No lo entendí entonces. Lo entendería 4 años después, cuando desperté en una habitación de hospital. Me mudé a Madrid después de la universidad. Tenía un título en Administración de Empresas y fui a trabajar para una empresa de gestión inmobiliaria comercial, no porque necesitara el ingreso, sino porque quería entender la industria en la que mi madre había construido su vida antes de tomar responsabilidad por lo que me había dejado. Trabajé allí durante 3 años. Aprendí cosas que no podría haber aprendido solo de documentos o herencia, que era cómo los edificios funcionaban como negocios, cómo se mantenían las relaciones con inquilinos, cómo se identificaba y cerraba la brecha entre la condición de una propiedad y su potencial. Cumplí 25 años en marzo, antes del accidente. Pilar me dio la carta de mi madre. Activé el fideicomiso. Tuve una reunión con la gestora financiera independiente del fideicomiso, una mujer llamada Gloria, que había estado gestionando la cuenta desde la muerte de mi madre y que me saludó con la calidez de alguien que ha estado esperando mucho tiempo para finalmente conocer a la persona para la que ha estado trabajando. La activación del fideicomiso contenía las 3 propiedades comerciales, las acciones de la empresa y una cuenta de inversión que 10 años de gestión conservadora habían hecho crecer hasta una cantidad que me tomó un momento absorber cuando Gloria me mostró el estado de cuenta. Mi madre había sido cuidadosa, había sido muy cuidadosa. El comportamiento de Teresa cambió la semana después de mi 25 cumpleaños. Lo noté entonces, pero no lo nombré correctamente. Las preguntas se volvieron menos generales. Se volvieron transaccionales. Preguntó por propiedades específicas. Preguntó por la estructura del consejo de la empresa. Preguntó si había considerado actualizar los arreglos de gestión del fideicomiso ahora que yo era la beneficiaria controladora. Di respuestas generales. Le dije a mi padre que había estado haciendo preguntas. Él dijo, «Solo está interesada en tu éxito. Le importas». Noté la evasión. No insistí. Eso fue en marzo. El accidente fue en septiembre. Había estado conduciendo de regreso de una inspección de propiedad un jueves por la tarde. Una carretera secundaria, del tipo con una calidad particular de luz de finales de tarde,
que hace difícil juzgar distancias con precisión. Un camión saltándose un semáforo en rojo en un cruce que yo cruzaba con prioridad. No recuerdo el impacto. Recuerdo la luz antes de él y luego nada hasta la habitación del hospital 3 semanas después. Los médicos me dijeron después que había estado en coma, inducido médicamente durante 11 días y en coma natural otros 10. Me dijeron que mi actividad cerebral había sido monitoreada y había mostrado signos de conciencia, regresando en los días antes de que realmente despertara. Me dijeron que mi recuperación era notable, dada la gravedad de la lesión inicial. Me dijeron todo esto después. Mientras estuve en coma, la gente había hablado conmigo libremente. Vinieron visitantes, vinieron enfermeras, vino mi padre, vino Teresa. Hablaban con las voces bajadas de las personas en espacios médicos y decían cosas que el cuerpo inconsciente, acostado en la cama, no se suponía que procesara. El cuerpo lo procesaba todo. Regresé lentamente. Primero el sonido, luego la luz a través de mis párpados, luego la capacidad de ubicarme en el espacio, luego el pensamiento llegando en fragmentos que se ensamblaban gradualmente en comprensión coherente durante un período de horas, en una mañana de jueves, 3 semanas después del accidente. Sabía dónde estaba antes de abrir los ojos. Lo sabía por los sonidos y el olor y la textura de las sábanas y la calidad específica del silencio entre las máquinas. Me quedé quieta y me orienté. Luego se abrió la puerta. Pasos, 2 pares. Uno lo reconocí como el de Teresa por el sonido de sus zapatos, un patrón que había estado escuchando durante 13 años. Uno lo reconocí como el de mi padre por el peso y el ritmo. La puerta se cerró detrás de ellos. Teresa se movió al lado de la cama. Miró los monitores por un momento. Luego dijo una palabra tan suavemente que si hubiera estado menos alerta me la habría perdido. Finalmente, me quedé quieta. Controlé mi respiración con la atención concentrada de alguien que entiende que los próximos varios segundos importan más que cualquiera que haya venido antes. Teresa se volvió ligeramente hacia mi padre. Dijo algo más, algo que me dijo en menos de 10 palabras, lo que había estado pasando en las 3 semanas que había estado acostada en esta cama. No me moví, no abrí los ojos. Me acosté en la habitación del hospital en la luz de la mañana tardía y pensé en la carta de mi madre y en lo que había escrito sobre el sistema que había construido para proteger lo que me estaba dejando. Pensé en la voz de Pilar por teléfono la mañana después de la cena de mi graduación. Ten cuidado con sus preguntas. Había tenido cuidado con sus preguntas. No había tenido suficiente cuidado con sus respuestas. Eso estaba a punto de cambiar. La cosa que Teresa dijo después de finalmente fueron 7 palabras. Las he contado muchas veces desde entonces. Una firma más y todo es nuestro. Se lo dijo a mi padre con la voz bajada de alguien que ha estado diciendo cosas en habitaciones de hospital durante 3 semanas y se ha vuelto cómoda con la suposición de que la persona en la cama no está recibiendo la información. Mi padre no dijo nada en respuesta. Ese silencio fue su propia sentencia. Me quedé completamente quieta y catalogué lo que acababa de escuchar, con la atención concentrada de alguien que entiende que los próximos varios minutos son un documento que se está escribiendo y que cada detalle de él importará después. Una firma más. No esperamos que se recupere, no los médicos creen que está mejorando. Una firma más. El lenguaje de una transacción en progreso, el lenguaje de alguien que había estado trabajando a través de una secuencia y había llegado al paso final y expresaba alivio por la proximidad de la completitud en lugar de por la conciencia de la persona sobre la que estaban de pie. Todo nuestro, no suyo, no de la familia. Horas. 2 personas. Un círculo cerrado. Mi padre no le había dicho que se callara. La puerta se abrió de nuevo. Entró una enfermera, dijo algo sobre signos vitales. Se movió por la habitación con el silencio eficiente de alguien haciendo una tarea rutinaria. Teresa y mi padre se apartaron. La enfermera revisó los monitores, tomó nota, se fue. La puerta se cerró. Teresa dijo, ¿cuándo viene Heredia? Mi padre dijo, mañana por la mañana, a las 9. Teresa dijo,
Dile que traiga la documentación completa de transferencia. Quiero todo listo. Mi padre dice, lo haré. Noté el nombre Heredia. Noté mañana por la mañana. Noté documentación completa de transferencia. Luego noté algo más. La voz de mi padre tenía la calidad de un hombre que seguía instrucciones en lugar de participar en una conversación entre iguales, no reacio, no coaccionado, solo un hombre que había cedido la dirección de algo a alguien más y había dejado de pensar en la dirección como suya para cuestionar. Eso me dijo más sobre las 3 semanas que había estado inconsciente que cualquier cosa que Teresa hubiera dicho. Se fueron juntos a las 11:40. Me quedé quieta durante 20 minutos después de que la puerta se cerrara. Luego abrí los ojos. El techo de una habitación de hospital es un tono particular de blanco que no existe en ningún otro lugar, institucional y neutral, y diseñado para no dar a la persona que lo mira nada que pudiera producir emoción en ninguna dirección. Lo miré durante mucho tiempo. Hice inventario. Mi cuerpo estaba presente en las formas que importaban. Podía mover las manos. Podía girar la cabeza lenta. Ni jebelle, beles.cal. Podía girar la pesadez del desuso en lugar de daño. Mi brazo izquierdo tenía una vía corriendo hacia él. Mi cabeza dolía con la persistencia constante de algo que había estado doliendo durante mucho tiempo y simplemente se había convertido en la condición ambiental. Estaba viva, estaba por primera vez en 3 semanas también posicionada estratégicamente. Heredia vendría a las 9 de la mañana siguiente con documentación completa de transferencia. Tenía aproximadamente 22 horas. Necesitaba 2 cosas. Una aliada en este edificio que entendiera lo que estaba pasando y una forma de contactar a Pilar antes de las 9:00 de mañana. Me quedé quieta y pensé. La enfermera que había entrado para los signos vitales tenía una placa de nombre que no había podido leer desde el ángulo en que estaba acostada, pero había tocado mi muñeca cuando revisó mi pulso y sus dedos se habían detenido una fracción más larga de lo que requería una revisión rutinaria. No lo suficiente para estar segura, lo suficiente para ser notable. Había notado algo. Iba a necesitar que ese notar fuera útil. Su nombre era Ana. Volvió para los signos vitales de la tarde a las 4:30. Revisó los monitores primero. Luego vino a la cama y revisó mi pulso con los mismos 2 dedos en mi muñeca. Y esta vez presioné de vuelta. Un pequeño aumento de presión, apenas perceptible. El tipo de señal que solo se registra si ya estás prestando el tipo correcto de atención. Se quedó quieta. No miró hacia la puerta. No cambió su expresión, simplemente mantuvo su compostura clínica con la facilidad practicada de alguien entrenado para no reaccionar a información sorprendente en habitaciones donde las reacciones tienen consecuencias. Dijo con la misma voz profesional tranquila que usaría para cualquiera. Voy a revisar tu temperatura. Colocó el termómetro y mientras esperaba, se inclinó ligeramente más cerca del monitor que fingía leer y dijo, apenas por encima de un susurro, parpadea una vez si puedes oírme. Parpadeé una vez. Se enderezó, tomó nota en su gráfico, tomó la lectura del termómetro, tomó otra nota. Luego dijo en el mismo tono clínico, voy a ajustar tu posición ligeramente para mayor comodidad. Se movió al lado de la cama. Mientras ajustaba la almohada, dijo en voz baja y directa, has estado mostrando signos de conciencia durante 2 días. Lo documenté en mis notas personales, no en el gráfico principal. No sabía en quién confiar. Presioné su muñeca una vez con mis dedos. Dijo, hay una mujer que ha visitado 3 veces que no está en la lista familiar aprobada. Firmó como amiga de la familia la primera vez. Tiene un hombre con ella que creo que es un abogado. Vinieron mientras tu madrastra estaba aquí ayer y tu madrastra les pidió que se fueran. Presioné su muñeca de nuevo. Dijo, ¿quieres que contacte a alguien? Presioné una vez para sí. Dijo, dime cómo. No podía hablar todavía. Mi garganta tenía la aspereza de 3 semanas de intubación y desuso, pero mi mano podía moverse lo suficiente. Ana entendió antes de que tuviera que pedirlo. Trajo un bloc de notas del carrito de suministros.
Puso un bolígrafo en mi mano derecha, sostuvo el bloc en un ángulo que podía alcanzar. Escribí 2 cosas: Pilar Ruiz y su número de teléfono, que había memorizado a los 14 años y nunca había fallado en recordar. Luego escribí una palabra más: esta noche. Ana miró lo que había escrito. Me miró. Dijo: la llamaré desde mi teléfono personal en mi descanso, no desde el sistema del hospital. Presioné su muñeca. Dijo: no abras los ojos para nadie más esta noche, no hasta que te diga que es seguro. Cerré los ojos. Terminó sus notas del gráfico y se fue. Me acosté en la cama y catalogué todo lo que había escuchado durante 3 semanas desde una posición que todos creían pasiva. Necesito contarte lo que sabía para esa tarde de jueves. Lo sabía porque había estado inconsciente durante 3 semanas en una habitación donde la gente hablaba libremente y porque el cerebro, incluso en su estado más comprometido, registra, no todo, no limpiamente, en fragmentos que se habían estado ensamblando a sí mismos desde el momento en que la conciencia comenzó a regresar, de la manera en que un documento se reensambla a partir de fragmentos cuando tienes el software correcto y suficiente tiempo. Teresa había visitado 11 veces. Lo sabía porque diferentes enfermeras lo mencionaron en diferentes conversaciones y yo había estado contando. Mi padre había visitado 7 veces. Pilar había visitado 3 veces y le habían pedido que se fuera 2 veces. Un hombre cuyo nombre había escuchado como Heredia había visitado una vez con Teresa en un día en que mi padre no estaba presente. Esa visita había durado 40 minutos. La conversación que había escuchado parcialmente era sobre documentación y autorizaciones y el cronograma para finalizar una transferencia de autoridad de gestión. Un hombre diferente, cuyo nombre no había captado, había visitado en 2 ocasiones separadas y había hablado con mi padre en un tono que era diferente del tono de abogado, más bajo, más cuidadoso, el tono de alguien que entrega noticias que requieren manejo cuidadoso. Había escuchado la frase poder notarial en esa conversación. Había escuchado la frase proxy médico. Había escuchado en la segunda de esas visitas a mi padre decir cuánto más tiempo necesitamos esperar. El otro hombre había dicho, los médicos dicen 2 semanas más antes de hacer cualquier determinación permanente. Mi padre había dicho, y si nos movemos antes de entonces, el hombre había dicho entonces, necesitamos que la documentación sea hermética. Esa conversación había ocurrido un martes. No sabía qué martes, no sabía cuántos días antes de que despertara, pero sabía lo que significaba. No habían estado esperando a que me recuperara. Habían estado esperando un cronograma que sirviera a un proceso legal sobre el que no había sido consultada. Mi padre no era un hombre que había sido manipulado por una mujer que amaba para participar en algo que no entendía. Mi padre era un hombre que había estado participando en algo que entendía completamente. Esa era la parte a la que seguía regresando en las horas entre la visita de Ana y la llegada de Pilar. No Teresa. Teresa se había anunciado durante 13 años de maneras que yo había elegido no leer correctamente. Había preguntado por el fideicomiso, había preguntado por las propiedades, había preguntado por la estructura de gestión. Lo había hecho agradablemente y consistentemente, y yo lo había atribuido a la curiosidad de una mujer interesada en la vida de su hijastra. No había sido curiosidad, pero Teresa era una mujer en la que nunca había confiado completamente. El descubrimiento de sus intenciones era doloroso sin ser impactante. Mi padre era diferente. Mi padre había estado de pie en una habitación de hospital y había preguntado cuánto más tiempo necesitamos esperar mientras su hija yacía inconsciente en la cama a 1 metro de él. Esa era la traición que no tenía marco en el que pudiera encajarla sin reconstruir el marco desde cero. Pilar llegó a las 8:15 esa tarde. Lo sé porque Ana entró a las 8:10 y dijo en voz baja mientras revisaba mi vía intravenosa: está en el aparcamiento. La traeré por la entrada del personal. Hay una ventana de aproximadamente 12 minutos antes de que la enfermera jefa haga sus rondas.
Presioné su muñeca. Pilar entró por la puerta a las 8:18. Escuché sus pasos y los conocí de la manera en que había conocido los pasos de Teresa, el ritmo de alguien a quien había estado escuchando toda mi vida. Se acercó a la cama. No dijo nada por un momento. Luego dijo muy en voz baja: «Raquel, si puedes oírme, aprieta mi mano». Apreté su mano. Hizo un sonido que no era una palabra. El sonido de alguien absorbiendo un alivio que había estado conteniendo durante 3 semanas. Se sentó en la silla junto a la cama y se inclinó cerca y dijo: «Voy a contarte lo que sé y necesito que escuches sin reaccionar porque Ana dice que tenemos 11 minutos». Mantuve los ojos cerrados. Apreté su mano una vez para sí. Dijo: «Teresa solicitó poder médico temporal el día 4 de tu hospitalización. La solicitud citaba la angustia de tu padre y su petición de que ella gestionara las decisiones médicas. El equipo legal del hospital lo marcó como irregular, pero tu padre confirmó la solicitud por escrito y se concedió en base limitada». Apreté su mano. Dijo: «El día 9, un hombre llamado Heredia, que es un abogado de sucesiones que Teresa contrató hace 18 meses, presentó papeleo a la gestora financiera FEFEDE, Fideicomiso, solicitando una revisión de emergencia de la estructura de gestión. Citó tu incapacidad y lo que describió como los derechos de tu padre como cofideicomisario original. Dijo: «Gloria, tu gestora financiera del fideicomiso, rechazó la solicitud y me contactó inmediatamente. He estado en contacto con Gloria desde el día 10. Apreté su mano 2 veces. Entendió. Dijo: «Gloria no ha procesado nada. Ha estado retrasando mediante requisitos procedimentales, solicitando documentación que toma tiempo producir, pidiendo aclaraciones que requieren respuestas. Nos ha comprado tiempo». Hizo una pausa. Dijo: «Heredia viene mañana a las 9 con lo que Teresa describió a tu padre como la documentación final de transferencia. No sé exactamente qué contiene la documentación, pero creo que está destinada a completar una transferencia de autoridad de gestión sobre los activos principales del fideicomiso mientras permaneces incapacitada». Dijo: «Raquel, creen que tienen 3 días antes de que el equipo médico haga cualquier determinación permanente sobre tu condición. Están tratando de completar la transferencia antes de que cambie tu estado médico». Dijo: «Lo que necesito saber es qué quieres hacer». Abrí los ojos. Pilar me miró. No reaccionó con la sorpresa visible de alguien que encuentra lo inesperado. Había pasado 40 años como abogada de sucesiones. Había estado esperando este momento desde la noche en que Ana la llamó desde un teléfono personal en un garaje de hospital. Dijo: «Hola, cariño», dije con una voz que salió apenas más que un susurro por 3 semanas de desuso. «Heredia no puede entrar a este edificio mañana». Dijo: «No lo hará». Dije: «Necesito que Gloria tenga documentación de mi conciencia antes de las 9:00. Dijo: «Ana ha estado manteniendo notas personales desde el martes, fechadas, con marca de tiempo, formateadas clínicamente. Las firmará esta noche». Dije: «¿Y el equipo médico?». Pilar dijo: «Tengo un colega abogado que se especializa en asuntos médico-legales. Está disponible esta noche. Puede estar aquí a las 6:00 de mañana». Dije: «¿Sabe la situación?». Dijo: «Sabe lo suficiente». Dije: «Necesito saber todo lo que se ha movido, todo lo que se ha presentado, todo lo que ha cambiado de manos desde el accidente». Pilar alcanzó dentro de la bolsa que había traído y colocó una carpeta en la cama junto a mí. Dijo: «He estado preparando esto desde el día 10». Abrí la carpeta con manos más lentas de lo que estaba acostumbrada y menos firmes pero funcionales. La carpeta contenía 14 páginas. Leí todas. Para cuando terminé, mi voz era más firme de lo que había sido cuando Pilar llegó, y el dolor en mi cabeza tenía la calidad de algo que se le había dado una dirección para moverse en lugar de simplemente persistir sin propósito. Miré a Pilar. Dije: «Cometieron 2 errores». Dijo: «Dime». Dije: «Usaron a Heredia y Heredia usó la misma documentación del fideicomiso que mi madre construyó, la documentación que construyó contigo». Pilar me miró. Dije:
Conoces cada protección en esos documentos, cada cláusula, cada condición. Dijo, redacté la mayoría de ellas. Dijo, entonces conoces la cadena de autorización que habrían necesitado para eludir. Dijo, sí. Dije, ¿la eludieron correctamente? Pilar estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, no lo hicieron. Dije, muéstrame. Me mostró, para las 10:00 de esa noche, Ana había firmado sus notas personales en presencia de Pilar y el abogado médico legal que había llegado a las 9:30. Para las 11, la gestora financiera del fideicomiso, Gloria, tenía una notificación formal de mi conciencia, recuperada con documentación de apoyo de 2 testigos médicos. Para las 11:30, Pilar había presentado una moción de emergencia ante el juzgado de sucesiones solicitando una congelación inmediata de cualquier transacción relacionada con el fideicomiso pendiente de una revisión de capacidad. Para la medianoche, la cita de Heredia de la mañana siguiente se había vuelto procedimentalmente irrelevante. Me acosté en la cama del hospital y pensé en mi madre sentada en su escritorio hace 18 años, construyendo protecciones que esperaba que nunca necesitara. Las había construido de todos modos porque había entendido algo que Teresa y mi padre no habían entendido cuando comenzaron su cuidadoso proceso de 3 semanas. Las protecciones no estaban en los documentos del fideicomiso. Las protecciones estaban en las personas que habían ayudado a construirlas. Y esas personas habían estado esperando a que despertara. El nombre del abogado médico legal era David Chen. Tenía 53 años, preciso de la manera de alguien que había pasado 30 años en la intersección de atención médica y derecho y había desarrollado a través de ese trabajo una ausencia completa de sentimentalismo sobre situaciones que requerían claridad en lugar de comodidad. Pilar había trabajado con él en 3 casos durante la década anterior y lo había descrito por teléfono la noche anterior como alguien que no desperdicia palabras ni tiempo. Llegó a las 6:00 de la mañana según lo prometido. Revisó primero la documentación de Ana. Revisó sus propias notas de la evaluación de la noche anterior. Habló con la médica de guardia, una mujer llamada doctora Amparo, que había estado gestionando mi cuidado desde el accidente y que, resultó, tenía sus propias preocupaciones sobre ciertas decisiones tomadas durante mi incapacidad que no había podido plantear a través de canales oficiales sin documentación que las apoyara. La doctora Amparo había estado observando. No había estado segura de lo que estaba observando, pero había estado observando. David se reunió con ella durante 40 minutos en una sala de conferencias al final del pasillo, mientras yo estaba acostada en mi cama, y Pilar se sentaba en la silla junto a mí, y no hablamos porque no había nada que necesitara decirse que no se hubiera dicho ya, y porque ambos entendíamos que las próximas varias horas eran un proceso en lugar de una conversación, y que el proceso requería paciencia más de lo que requería palabras. A las 7:15, David regresó. Dijo, ladra. Amparo está preparada para presentar una evaluación de capacidad enmendada que documente tu conciencia desde la tarde del jueves. La evaluación estará con marca de tiempo y superará la documentación de estado médico existente en la que se basaba la presentación de Heredia. Dije, ¿qué significa eso para el poder notarial? Dijo, el poder médico temporal de Teresa se concedió sobre la base de tu incapacidad. En el momento en que una evaluación de capacidad actual establezca tu conciencia y capacidad comunicativa, la base para el poder notarial ya no es válida. No requiere una orden judicial para invalidarlo. Se invalida automáticamente bajo los términos de la concesión original. Dije, y la cita de Heredia, dijo, la moción de emergencia de Pilar fue recibida por el juzgado de sucesiones a las 11:47 anoche. El juez de guardia del tribunal la revisó a las 4 de esta mañana e emitió una congelación temporal de todas las transacciones relacionadas con el fideicomiso pendiente de una audiencia de capacidad de emergencia. La audiencia está programada para el lunes, dijo,
Cuando Heredia llegue a las 9, encontrará que no queda nada para él que hacer. Heredia llegó a las 9:04. Lo sé porque Ana estaba en el puesto de enfermeras cuando entró por la entrada principal y me envió una sola palabra en el bloc de notas que me había dejado aquí. Doblé el bloc y lo coloqué bajo mi almohada y me quedé quieta con los ojos abiertos y esperé. Entró en la habitación con Teresa. Abrieron la puerta juntos. Teresa se detuvo. Me miró mis ojos abiertos y la almohada ajustada detrás de mí y el vaso de agua en la mesa de noche que había pedido y bebido y el borde del bloc visible en el borde de la almohada. Miró a Pilar sentada en la silla junto a la cama con una carpeta en su regazo. Miró a David Chen de pie cerca de la ventana. Luego me miró de nuevo. Dije, «Buenos días, Teresa». Mi voz todavía no era lo que había sido 3 semanas antes. Tenía la calidad de algo que se usaba por primera vez después de un largo período de quietud, pero estaba presente y era clara y llegó a la habitación con el peso de algo que había estado ausente durante 3 semanas y ahora había regresado. Heredia entendió antes que Teresa. Era un abogado y los abogados leen habitaciones para ganarse la vida y leyó esta habitación en aproximadamente 4 segundos y entendió que la carpeta de documentos bajo su brazo no se abriría hoy. Teresa dijo, «¿Estás despierta?». Dije, «He estado despierta desde la tarde del jueves». No dijo nada. Dije, «Te escuché el jueves por la mañana antes de abrir los ojos. A ti y a mi padre». Su expresión pasó por varias etapas. La primera fue incredulidad. La segunda fue el cálculo de alguien que evaluaba si la incredulidad era una posición viable. La tercera fue algo que no se resolvió en ninguna expresión que tuviera nombre. Dije, Pilar ha presentado una moción de emergencia ante el juzgado de sucesiones. Las transacciones del fideicomiso están congeladas pendiente de la audiencia del lunes. El poder notarial es inválido desde la evaluación de capacidad enmendada de la doctora Amparo presentada esta mañana. Heredia dijo, «Me gustaría hablar con mi cliente». David Chen dijo, «Por supuesto, el pasillo está disponible». Heredia y Teresa salieron de la habitación. La puerta se cerró. Pilar no dijo nada. Miré el techo por un momento. Luego dije, «¿Dónde está mi padre?». Pilar dijo, «Llamó al hospital a las 7:30 de esta mañana. La oficina de la doctora Amparo le dijo que tu estado había sido actualizado. No ha llamado de nuevo desde entonces». Dije, «¿Lo sabe?». Dijo, «Sí». Dije, «¿Va a venir?». Dijo, «No lo sé». Dije, «Yo tampoco». No vino ese día. Vino la mañana siguiente solo, sin Teresa y sin Heredia, y sin la actuación específica de preocupación que había mantenido durante las 3 semanas de mi hospitalización cuando había estado visitando 7 veces mientras planeaba la completitud de una transferencia financiera. Llegó a las 8:00 de la mañana cuando el hospital hacía sus rondas matutinas y el pasillo fuera de mi habitación tenía el ruido ambiental de una institución que comenzaba su día. Se quedó en la puerta. Parecía un hombre que había pasado las 36 horas anteriores llegando a un entendimiento de sí mismo que había estado evitando durante mucho tiempo. Tenía 58 años y había construido una versión de sí mismo alrededor de una mujer que había estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso de su hija desde antes de que le dijera a esa hija que la mujer existía. Había dejado que esas preguntas se convirtieran en una dirección. Había dejado que la dirección se convirtiera en un plan. Había estado de pie en esta habitación hace 3 semanas y había preguntado cuánto más tiempo necesitamos esperar mientras yo yacía en la cama. Sabía que yo sabía eso. Entró en la habitación y se sentó en la silla junto a la cama que Pilar había estado ocupando y miró sus manos. Dijo, «No sé cómo empezar». Dije, «Entonces no empieces, solo dime la verdad». Dijo, «Sabía lo que Teresa estaba planeando. Lo sabía desde el principio, no cada detalle, pero la dirección de ello». Dije, «¿Cuánto tiempo?». Dijo, «Comenzó a hablar de la estructura del fideicomiso el año después de que nos casáramos». Me dije a mí mismo que solo era curiosidad. Me dije a mí mismo que era porque le importaba lo que te pasara. Se detuvo.
Sabía que eso no era cierto para cuando cumpliste 25 años. Me permití seguir sin saber porque la alternativa requería que hiciera algo que no estaba dispuesto a hacer. Dije, dejarla. Dijo, sí. Dije, ¿la elegiste a ella? Dijo, sí. Lo dijo sin la defensa de un hombre que ha preparado un caso para sus elecciones. Solo la admisión, la descripción precisa de una decisión que había tomado. Miré a mi padre, de 58 años, el hombre que había sostenido mi mano en el funeral de mi madre y me había dicho que lo resolveríamos todo juntos, y lo había dicho en serio, creo, en el momento en que lo dijo. Dije, la audiencia es el lunes. Necesito que le digas al tribunal lo que sabes, el alcance completo de lo que se planeó, la documentación que firmaste, las conversaciones con Heredia, todo. Dijo, eso se usará contra Teresa. Dije sí. Dijo, ¿y contra mí? Dije, probablemente sí. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, tu madre no me perdonaría por esto. Dije, lo sé. Dijo, ¿puedes tú? Me senté con esa pregunta honestamente en lugar de reflexivamente. Dije, todavía no lo sé. Esa es la respuesta más honesta que tengo. Asintió. Dijo, estaré en la audiencia. Se levantó. Me miró una vez más desde la puerta con la expresión de un hombre que ha dejado algo que había estado llevando en la dirección equivocada durante mucho tiempo y aún no está seguro de cómo se siente caminar sin ello. Luego se fue. La audiencia del lunes duró 3 horas. Estuve presente en persona, lo que había requerido una autorización médica de la doctora, Amparo, y una silla de ruedas para la primera parte antes de demostrar que podía pararme, y lo hice. Mi padre testificó primero. Le contó al tribunal el alcance completo de su conocimiento, las conversaciones con Heredia, la documentación que había firmado, el cronograma de la planificación de Teresa, según lo entendía. Respondió cada pregunta que el colega abogado de Pilar le hizo sin evadir y sin la versión gestionada de los eventos. Le costó considerablemente. También fue, creo, lo más honesto que había sido en un contexto profesional en varios años. El abogado de Teresa intentó caracterizar a la gestora financiera del fideicomiso, Gloria, como habiendo actuado impropiamente al negarse a procesar las solicitudes de transferencia. Gloria trajo 14 meses de correspondencia documentada a la audiencia que demostraba que había seguido todos los requisitos procedimentales correctamente y había planteado preocupaciones a través de canales apropiados en cada etapa. El tribunal revisó la documentación de transferencia de Heredia. Pilar había tenido razón sobre la cadena de autorización. Mi madre había construido un fideicomiso con una estructura de autorización en capas que requería verificación independiente en cada etapa de cualquier transacción importante. La verificación en la etapa 3 requería una firma del Consejo Legal Independiente del fideicomiso. Un rol ocupado por una abogada que mi madre había nombrado específicamente en los documentos del fideicomiso cuando los creó. Esa abogada era Pilar. Teresa y Heredia no habían sabido el rol de Pilar en la estructura, o lo habían sabido y habían creído que podía eludirse. De cualquier manera, la elusión no se había completado y la autorización de la etapa 3 faltaba en todos los documentos en la carpeta de Heredia. La transferencia nunca había sido legalmente ejecutable. Mi madre había sabido algo hace 18 años que había protegido a su hija en una habitación de hospital 3 décadas después. Había sabido que las personas más propensas a intentar quitar algo eran las personas más cercanas a la persona que lo poseía, y había construido la protección en consecuencia, anclándola en una relación en la que confiaba, en lugar de en una estructura que pudiera ser navegada por alguien con suficiente tiempo y el abogado correcto. Había confiado en Pilar. Pilar había resistido. El tribunal congeló todas las transacciones pendientes. Invalidó el poder notarial de Teresa con efecto retroactivo y remitió el asunto al fiscal para investigación de posible fraude, falsificación y mala conducta financiera. Mi padre fue removido como cofideicomisario. Yo fui confirmada como la única autoridad controladora.
Las consecuencias que siguieron llegaron con la minuciosidad procedimental de sistemas que se mueven deliberadamente en lugar de rápidamente. Teresa fue arrestada 4 meses después de la audiencia. La investigación del fiscal descubrió el alcance completo de la planificación, incluida evidencia de que Heredia había preparado documentos de autorización falsificados para la verificación de la etapa 3 que no se habían desplegado porque la ventana se había cerrado antes de que pudieran usarse. El cargo de falsificación fue el que importó más estructuralmente. Transformó el caso de una disputa civil sobre gestión de fideicomiso en un asunto penal con evidencia específica de intención. Heredia entregó su licencia de abogado pendiente del resultado de la investigación del Colegio de Abogados que siguió. Los activos de Teresa fueron congelados durante la investigación. Los artículos de lujo que había comprado en las semanas siguientes a mi accidente, anticipando la completitud de la transferencia, fueron sujetos a procedimientos de recuperación. Mi padre cooperó completamente con la investigación. Su cooperación se tomó en cuenta, pero no eliminó la consecuencia. Fue removido permanentemente de cualquier rol en la estructura del fideicomiso. Enfrentó responsabilidad civil por su participación en la planificación y alcanzó un acuerdo que requería que devolviera al fideicomiso la cantidad que se le había pagado de sus cuentas durante un período en el que había estado actuando contra mis intereses. Vivía solo para cuando se alcanzó el acuerdo. Teresa se había mudado cuando el arresto se volvió inminente. Había hecho el cálculo de que la proximidad a él ya no le servía y había actuado en ello con la misma eficiencia que había aplicado a todo lo demás. Salí del hospital 12 días después de la audiencia del lunes. La doctora Amparo me dio de alta con la satisfacción específica de una médica cuya paciente se ha recuperado en desafío a un pronóstico temprano y que toma ese desafío personalmente como un logro profesional. Ana me acompañó hasta la salida. En la puerta, dijo: «Fuiste la persona más calmada que he visto nunca en una situación como esa». Dije: «Tuve una muy buena maestra». Me miró. Dije: «Mi madre me enseñó que la protección está en las personas que te ayudaron a construirla, no en los documentos». Ana dijo: «Suena como si hubiera sido notable». Dije: «Era precisa», lo que resultó ser lo mismo. 8 meses después del accidente, estaba sentada en la oficina de la gestora financiera del fideicomiso, Gloria, para nuestra primera revisión trimestral desde que había tomado control completo. El fideicomiso estaba intacto, las propiedades funcionaban. Las acciones de la empresa habían aumentado de valor durante el período en que la interferencia de gestión de Teresa había sido bloqueada por el retraso procedimental de Gloria. La cuenta de inversión continuaba creciendo con la paciencia conservadora que mi madre había establecido. El cuidadoso trabajo de mi madre había sobrevivido. Pilar vino a cenar a mi apartamento ese sábado. Había cocinado de la manera en que mi madre me había enseñado, con atención en lugar de velocidad. Y nos sentamos en la mesa de la cocina y hablamos de cosas que no eran el caso, ni el hospital, ni la audiencia. Hablamos de mi madre. Pilar dijo que le habría parecido todo enfurecedor. Dije que le habría parecido predecible. Pilar dijo eso también. Dijo que sabía contra qué estaba protegiendo cuando construyó esos documentos. Lo había visto en otras familias. Quería asegurarse de que tuvieras algo que resistiera, incluso si las personas a tu alrededor no lo hacían. Dije la cadena de autorización. Pilar dijo: «Me llamó la semana antes de morir. Dijo que quería repasar los documentos una vez más. Pasamos 3 horas al teléfono. Hizo 2 pequeños cambios». Pilar miró su copa de vino. Uno de ellos era el requisito de la etapa 3. Dije: «¿Lo añadió en esa llamada?». Pilar dijo: «Sí». No dije nada por un momento. Luego dije: «Ella sabía». Pilar dijo: «Sabía algo, no sabía exactamente qué, pero sabía lo suficiente para añadir una capa más». Pensé en mi madre en las últimas semanas de su vida, gestionando su empresa desde una silla, mientras su cuerpo se dirigía hacia un final.
Era lo suficientemente precisa como para ser honesta sobre llamar a su abogada para añadir un requisito de autorización de etapa 3 a un documento de fideicomiso para una hija de 14 años que aún no sabía por qué importaría. Lo había hecho de todos modos porque eso era quien era. Desperté de un coma de 3 semanas y mantuve los ojos cerrados. Escuché a mi madrastra y a mi padre planificando la completitud de una transferencia financiera que había estado en progreso desde el día de mi accidente. Me quedé quieta durante horas y catalogué todo. Una enfermera llamada Ana notó mi conciencia y contactó a Pilar. Pilar llegó esa tarde con 14 páginas de documentación que había estado preparando desde el día 10. Presentamos una moción de emergencia a las 11:47 esa noche. El juzgado de sucesiones congeló todas las transacciones a las 4 de la mañana. Heredia llegó a las 9 y encontró que no quedaba nada por hacer. Mi padre testificó en la audiencia del lunes. Teresa fue arrestada 4 meses después. El fideicomiso fue confirmado bajo mi control único. El requisito de autorización de etapa 3 de mi madre, añadido en la última semana de su vida, fue la protección que no podía eludirse. Esa es toda la historia. Ahora, aquí está lo que quiero dejarte. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Pasó las últimas semanas de su vida haciendo llamadas a abogadas y añadiendo cláusulas a documentos y construyendo estructuras que esperaba que nunca necesitara, pero que no estaba dispuesta a dejar incompletas. No podía estar en esa habitación de hospital conmigo, pero lo que construyó sí estaba. Eso es lo que parece una protección real, no una puerta cerrada, no una confrontación, no una intervención dramática. Un requisito de autorización de etapa 3, añadido en una llamada telefónica de 3 horas de una mujer moribunda que entendía que las personas más propensas a intentar quitarte algo serían las personas más cercanas a ti cuando estuvieras más vulnerable. Era precisa. La precisión, resulta, es una de las formas más duraderas de amor. Lo segundo, Ana no me conocía. No tenía obligación de notar lo que notó o de actuar en ello a través de canales no oficiales a riesgo profesional personal. Lo notó porque prestó atención. Actuó porque su instinto le dijo que lo que estaba viendo importaba. Presta atención a las personas a tu alrededor que notan cosas y actúan sobre lo que notan. Son más raras que los aliados obvios y más valiosas cuando cuenta. Dime en los comentarios tu primer nombre y tu ciudad. Dime si alguna vez has tenido a alguien en tu esquina que no tenía que estar. Para más historias como esta, ven a encontrarnos en el canal. Cada historia aquí es sobre alguien que fue descartado y resultó ser la única persona que nadie había contabilizado correctamente. Suscríbete y te veo en la siguiente.